Así que comenzamos. Bueno, lo primero es resumiros de qué voy a hablar hoy, y es que por un lado vamos a poder ver un poquito, porque ya lo hemos hablado ayer y también antes de ayer, lo que es la base filosófica y ética del veganismo, y vamos a derribar algunos mitos que tienen que ver con la alimentación vegana, ¿de acuerdo? Para mitos sobre alimentación en general, sobre alimentos y sobre nutrientes, tengo otras formaciones y otros cursos, y entonces hoy nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con la alimentación vegana. Por otro lado, vamos a repasar los conceptos básicos de alimentación y nutrición que creo que toda persona debería conocer, en los que se debería informar y formar en lo básico, seas vegano o no seas vegano, para tener una buena salud. Y también vamos a ver la realidad del impacto que tienen nuestros hábitos a nivel alimentario en nuestra salud, en otros seres humanos y también en el planeta, aunque de esto no voy a entrar mucho porque ya lo comentó Víctor en su conferencia de ayer, en Ecología y Ética en nuestro plato, así que solo pasaré un poco por encima. Y vamos a ver pues pasos fáciles para llevar una alimentación 100% vegetal, algunas ideas que os puedan ayudar, que os puedan inspirar para seguir en este camino. Y también quería comentar con vosotros pues, que es muy importante conocer de dónde vienen nuestros alimentos, tanto vegetales como animales. En este caso nosotros no comemos animales, pero precisamente por eso es importante que conozcamos lo que pasa en la industria para poder ayudar a otras personas a hacer ese cambio hacia el veganismo. Así que empezamos resumiendo brevemente qué es el veganismo, aunque ya creo que lo tenemos todos muy interiorizado, muy bien entendido, y es una forma de vida basada en el rechazo hacia cualquier tipo de explotación animal. No solamente el maltrato, sino el uso de los animales en cualquiera de los ámbitos de la vida del ser humano, tanto a nivel de alimentación como a nivel de vestimenta, como a nivel de ocio o de utillaje o utilizar a los animales como si fueran herramientas de carga, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier forma de explotación, el veganismo como filosofía pues lo rechaza determinantemente. Existen a día de hoy más de 200 millones de veganos ya en el mundo. Esto es algo que creo que es muy positivo porque también nos da a entender que no somos tan minoría como en principio podía parecer. Y es una clara tendencia al alza. Cada vez hay más personas que se suman a este movimiento, que toman conciencia y que hacen la conexión y que transitan hacia ese estilo de vida antiespecista y vegano. Por supuesto, no es una religión, no es una dieta ni una moda. Y aunque la alimentación es lo más destacado, como os comentaba, afecta a otras áreas de la vida, también al uso de productos de higiene corporal, de cosmética, formas de ocio y otros aspectos. Y es muy importante diferenciar de cara a comunicar nuestra forma de pensar a otras personas que el vegetarianismo sería la forma de alimentación y el veganismo sería lo que engloba toda la vida de la persona o todo su estilo de vida, no solamente a nivel de dieta, ¿de acuerdo? En resumen, ¿quién es un vegano o una vegana? Pues aquella persona que tiene esa loca idea de que esclavizar y matar animales está mal. ¿Qué pensáis sobre esto? Poner por el chat si estáis de acuerdo con esta afirmación, que además a mí me parece que es muy clara y muy lógica. Luego, Víctor, comentamos, me dices por el chat que están poniendo. Muy bien. Bueno, algunos mitos que nos encontramos las personas que nos hacemos veganas y algunas cosas que nos suelen decir, ¿no? Las personas que no lo son. Una, por ejemplo, es que el ser humano necesita comer de todo. Bueno, pues no voy a entrar a rebatir cada una de estas afirmaciones porque creo que más o menos todos tenemos la respuesta, pero sí que os la voy a mencionar y seguro que os sentís muy identificados. El ser humano necesita comer de todo. Bueno, pues eso no es verdad, obviamente. El ser humano es carnívoro. Si no comemos animales nos va a faltar proteína, hierro, calcio, etcétera. Si no como proteína animal no puedo desarrollar una buena musculatura y me faltará energía. Y por supuesto no voy a poder ser un deportista de alto nivel con este estilo de vida. Comer animales o derivados se ha hecho toda la vida y aquí estamos, ¿no? Y otra serie de afirmaciones que ahora vamos a ver. Bueno, para rebatir la primera, a mí me gusta decirle a las personas que comentan esto, que no, el ser humano no necesita comer de todo. El ser humano lo que necesita para tener una buena salud, un bienestar y unos buenos niveles de energía es comer aquello en concreto que le da esa salud, que le da esa energía y que le proporciona ese bienestar.
¿Cómo comemos entonces para tener esas áreas cubiertas de forma óptima? Pues lo que necesitamos es comer alimentos que nos aporten nutrientes que como seres humanos necesitamos para funcionar. Y esos nutrientes se pueden encontrar en todos los alimentos de origen vegetal, salvo la B12, que ya sabemos que luego hablaremos de ella. Entonces, el ser humano no necesita comer de todo. El ser humano necesita comer aquello que le da salud, energía, bienestar y que además sea propio de su naturaleza humana, que obviamente no es carnívora, ¿de acuerdo? Ahora veremos por qué, de qué manera podemos rebatir esta afirmación, ¿no?, de que el ser humano es carnívoro por naturaleza. En realidad nosotros tenemos una anatomía y una fisiología de tipo frugívoro, nos parecemos más a los animales frugívoros, a los que se alimentan de frutas y vegetales, pequeñas semillas, raíces, tubérculos, y lo que sí pasó a lo largo de la evolución es que hicimos una transición hacia un estilo de alimentación más omnívora, pero porque nos tuvimos que adaptar al medio ambiente en el que estábamos viviendo. Entonces, como adaptación a ese medio que en un principio podía ser adverso, donde no había acceso a esos vegetales, pues es que empezamos a comer otro tipo de alimentos. A ver si me deja pasar la diapositiva. Así. De esta manera, aquí tenemos una foto que seguro que muchos de vosotros conocéis y es la comparativa entre los diferentes animales, entre los diferentes mamíferos y donde podemos hacer ese estudio y ver cómo realmente nuestra dentición, nuestra mandíbula, nuestra musculatura, nuestras manos, nuestra forma de movernos, de caminar, la disposición de nuestros ojos, el funcionamiento de nuestro sistema digestivo, la secreción de nuestras glándulas, de enzimas, etcétera, 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 se parecen y se aproximan más a las de un animal, como decía antes, que es frugívoro. Entonces, no tenemos nada que ver con los animales carnívoros en este caso, ¿de acuerdo? Esta foto luego, si queréis, os la voy a pasar también para que la tengáis. Más mitos que nos podemos encontrar los veganos y frases que nos suelen decir. Pues, por ejemplo, a ver si puedo, es que no me deja ver la parte de arriba de la pantalla. Vale. Las plantas también sufren, algo hay que comer, si no criamos ciertas especies animales estas se extinguirán, si como huevos de gallinas felices o leche ecológica nadie es maltratado, pues ya sabemos que, con lo que vimos ayer que no es así. Yo como ternera ecológica de casa, los peces no piensan ni sienten dolor, las personas veganas no están bien nutridas, si te haces vegano te enfermarás, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo hemos escuchado millones de veces y hay formas de rebatirlo y además hacerlo de forma eficiente, como nos explicó también ayer Pablo en su conferencia. Bueno, algunos conceptos básicos de nutrición y de alimentación humana. Lo primero, ¿es ideal consumir una gran variedad de alimentos? Pues sí, pero en las cantidades y proporciones necesarias para cada persona. Y preferentemente que sean productos de origen natural, que si pueden ser ecológicos, mejor, y que sean nutritivos y saludables. Y es muy importante que la dieta y nuestra forma de alimentación sea planificada de forma correcta y, si puede ser, también guiada por alguien experto en este tema, porque nos va a dar no solamente la información y el acompañamiento, sino que pues nos va a hacer más fácil el que nosotros empecemos a poner en práctica esa nueva forma de alimentación. Y es importante asesorarse con un profesional de la salud, en este caso de la nutrición o la dietética, que esté libre de conflicto de intereses y preferentemente que sea vegano, pero si no lo es, por lo menos que esté formado y especializado en esta forma de alimentación y que nos enseñe de dónde obtener esos nutrientes básicos que necesitamos. Hay que hacer una diferenciación entre lo que es alimentación, nutrición y gastronomía. Bueno, la alimentación pues es simplemente el acto de incluir los alimentos en nuestra dieta, es decir, comerlos, llevarlos a nuestro cuerpo, ingerirlos. Este mecanismo pues es voluntario, es consciente, es educable, tiene que ver con nuestra cultura y esa forma de alimentación es la que nos va a proporcionar lo que necesitamos, las sustancias que necesitamos para desarrollar nuestra salud, que son los nutrientes. El proceso de nutrición es todo lo que ocurre una vez que ya hemos ingerido ese alimento. Y este proceso de nutrición es involuntario, es automático, el cuerpo lo hace, queramos nosotros o no, y además no es educable, no podemos influir sobre él, pero es el que nos va a llevar a obtener las sustancias, los nutrientes que necesitamos de esos alimentos a través de diferentes procesos bioquímicos. Por un lado, nos va a aportar energía, esos nutrientes,
nos van a aportar formas de construir y reparar células y tejidos, y por otro lado, ese proceso de nutrición nos va a ayudar a regular nuestra homeostasis o equilibrio interno, y de este proceso de nutrición al final se obtendrán unas sustancias de desecho que no necesitamos y que el cuerpo eliminará por las vías apropiadas. Un último concepto que quiero aquí remarcar es la gastronomía, que la gastronomía es la forma, es la ciencia y el arte de preparar los alimentos y de consumirlos, y también pues, es una forma de realzar el sabor de los alimentos. Tiene que ver también con la cultura de cada lugar en el que nosotros vivimos, lo que nos han enseñado, es educable, y la forma de preparar los alimentos también puede enriquecer o empobrecer la comida. Esto es importante a la hora de cocinar. Tenemos que saber qué pasa cuando cocinamos los alimentos, porque hay nutrientes que se pierden, y de qué manera preparamos esos alimentos con los utensilios, con las herramientas, porque también lo que utilizamos como utensilios a la hora de cocinar puede ayudar a que los alimentos sean más ricos en nutrientes, o pueden aportar incluso sustancias tóxicas que no necesitamos y que conviene revisar. Bueno, aquí quería hacer un inciso para hablar, como comentaba antes, de la historia de la alimentación humana. Fijaos, las primeras especies homínidas u homíninas tenían unos dientes y rostros similares a los simios actuales. Es por ello que en un inicio nosotros nos alimentábamos de frutas, de tallos y de hojas. Más adelante, los Australopithecus empezaron también a ampliar esa alimentación hacia las semillas, los tubérculos, pequeños bulbos y raíces. También incorporaban en su dieta algunos pequeños insectos, algunos pequeños animales como roedores, pero todo esto se hizo al principio de forma como si fuéramos animales carroñeros, porque realmente no teníamos formas de cazar nuestro alimento, en este caso otro animal, y lo que hacíamos es comer los restos de lo que dejaban otros animales más grandes o carnívoros y que nosotros encontrábamos. En un principio éramos malos cazadores. El Homo habilis, a través de desarrollarse a nivel físico y a nivel también craneal y también a nivel cerebral, pues empezó a tener un mayor consumo energético y pasó a ser un carroñero sistemático, consumiendo las carnes que quedaban de las presas que habían obtenido grandes mamíferos. Y es donde empezó a fabricar los utensilios de sílex, con los cuales ya desarrolló sus herramientas con las cuales empezar a cazar. ¿De dónde obteníamos entonces el alimento? Pues de la tierra y también de los mares y ríos a través de la pesca. En la tierra empezamos a recolectar frutos, comíamos carroña, posteriormente empezamos a cazar y ya aprendimos a cultivar alimentos vegetales y a recolectarlos para nuestra alimentación diaria. Aquí os he puesto una foto de una tribu que podemos encontrar a día de hoy en cualquier pues, zona alejada de la civilización tal y como la conocemos, donde pues, a día de hoy ellos siguen utilizando este estilo de alimentación, este tipo de dieta. ¿Qué pasó entonces con el ser humano? Pues que siguió evolucionando y el Homo ergaster ya empezó a recorrer más distancias en la sabana buscando alimentos, empezamos a trasladarnos, empezamos a ser transhumantes, y el Homo erectus ya empezó a desarrollar técnicas más avanzadas de caza y a aprender a recolectar muy bien los alimentos vegetales. Finalmente, el Homo sapiens, que es del cual nosotros ya venimos directamente, o el que somos a día de hoy, que es el sapiens sapiens, pues empezó antes de finalizar el Paleolítico a establecer poblaciones que ya no eran nómadas y a desarrollar esas técnicas de agricultura más avanzadas y de ganado de forma progresiva. ¿Qué pasa a día de hoy? Pues que nuestra alimentación humana no tiene nada que ver con todo esto, y en el último siglo, y gracias a la revolución industrial, pues es que el ser humano comenzó a producir alimentos de forma artificial, y estos han proliferado en los supermercados, en las tiendas, en los establecimientos de comida rápida, sobre todo en los países ricos del primer mundo, ¿no? En los países de la primera economía. Y entonces esto nos ha llevado a consumir un tipo de alimentos que por una parte nos facilita que lo hagamos de forma cómoda, pero por otra parte pues son alimentos bajos en calidad nutricional y que muchas veces incluyen ingredientes pues que no son nada saludables y que por otro lado nos producen precisamente síntomas y enfermedades propios del primer mundo. Cosa que en los países que están en vías de desarrollo pues es más difícil que ocurra, porque ellos siguen manteniendo un estilo de alimentación tradicional. De esta manera, pues en una gran parte del mundo, millones y millones de seres humanos tenemos acceso básico, regular, al agua y a los alimentos de todo tipo, de toda clase.
pero a pesar de tener ese acceso a los alimentos, pues estamos hiperalimentados y sin embargo estamos desnutridos porque lo hacemos de forma incorrecta. Y en la otra parte del mundo, en los países en vías de desarrollo o que podríamos decir pobres, donde todavía no está esa economía capitalista, pues tienen un acceso muy pobre a la alimentación, a la hidratación y es donde pues, aparecen grandes problemas de desnutrición y de muerte de muchos niños al cabo del año porque no tienen acceso a esos alimentos básicos que por otro lado los países ricos pues les quitamos para dar de comer a nuestro ganado, como comentábamos ayer en la charla de Víctor. Es importante tener en cuenta que las formas en las que el ser humano se alimenta a lo largo de todo el planeta, ¿no? A lo largo y ancho de este mundo, pues tienen que ver con la forma en que nos han educado, pues bien está determinada por nuestras creencias religiosas, por un estilo de filosofía que aplicamos en todos los ámbitos, bien por nuestra ética, por nuestra relación con el medio ambiente, lo que pensamos sobre la ecología. A veces lo hacemos por salud, a veces dependiendo de nuestra situación personal a nivel económico. Y a veces pues hay personas que deciden alimentarse de otra manera, ir contracorriente por oposición al sistema establecido, ¿no? De forma tradicional. Quería hacer aquí también un espacio para hablar de cómo nos alimentamos el ser humano, principalmente en todo el mundo. Pues por un lado, una parte de la población sigue lo que se conoce como una dieta omnívora, donde incluye alimentos de origen vegetal y animal de forma variada. Y luego estamos los vegetarianos o veganos, que en este caso aquí hago la diferencia. Los vegetarianos son aquellas personas que principalmente comen productos de origen vegetal, pero que a veces pues, incluyen también huevos, leche o lácteos derivados y también a veces se permiten comer animales y entonces ya hablaríamos de pescetarianos, flexitarianos, etcétera, etcétera, que no son otra forma de poner una etiqueta y de, bueno, pues decir que no consumen carne la mayor parte del tiempo, pero igualmente están contribuyendo a la explotación animal. Y por otro lado tenemos a los veganos, que son las personas que no comemos ningún alimento de origen animal ni ningún derivado, que excluimos la carne, el pescado, los huevos, la miel, etcétera. Y dentro del grupo de los veganos, pues tendríamos también otras personas, otros perfiles, que lo que hacen además es todavía una dieta un poquito más restrictiva, tanto en cuanto a que utilizan solamente alimentos que se puedan considerar crudos, que son de origen vegetal, en este caso sería una dieta crudivegana o crudívora, y lo que hacen es excluir todos aquellos alimentos que necesitan cocinarse o prepararse más allá de los 47 grados de temperatura, pero que sí se pueden preparar macerándolos, fermentándolos, triturándolos, deshidratándolos, etc. Y en un último nivel, por decirlo así, del veganismo, tendríamos a los frugívoros o frutarianos, que son aquellas personas pues, que se alimentan solamente de frutos, y dentro de los frutos incluimos la fruta fresca, las aceitunas, los frutos grasos como los frutos secos, las semillas, y a veces incluyen también verduras que se pueden consumir crudas. Luego pues han surgido una serie de modas y bueno, pues de filosofías, de estilos de vida, en donde las personas pues deciden llevar una dieta macrobiótica, alcalina, higienista, una dieta keto, que ahora está muy de moda, o cetogénica, o baja en carbohidratos, una dieta paleo. También tenemos las versiones en vegano, ¿no? La keto vegan o la paleo vegan, una dieta FODMAP, etcétera, etcétera. Y luego ya pues otro tipo de dietas o formas de alimentación con fines terapéuticos, pero que a veces pues, no están evidenciadas a través de la ciencia de que funcionen y son modas y bueno, también existen, ¿no? Las dietas que tienen que ver con los ayunos, con el detox, la dieta anticáncer, la dieta microbiótica, hipo o hipercalórica si lo que queremos es ganar o bajar peso, etcétera, etcétera. Esto ya entraría dentro del ámbito de la alimentación con un fin terapéutico y de nuevo pues ahí tendríamos que recurrir a un profesional de la salud que nos asesore correctamente. Bueno, esto lo voy a pasar un poquito rápido porque creo que todos lo sabemos. Un alimento es una sustancia natural o transformada que contiene uno o varios elementos nutritivos, es decir, los nutrientes. ¿Qué grupos de alimentos encontramos de forma tradicional en los libros de nutrición y alimentación y en la universidad y en todos los cursos que nos enseñan sobre este tema? Pues los grupos básicos de alimentos de toda la vida han sido, por un lado, cereales, tubérculos y legumbres, frutas, verduras y hortalizas, leche y derivados, carnes, pescados y huevos, alimentos grasos y luego otros alimentos. Esto es lo que se ha enseñado siempre
como que eran las fuentes alimentarias del ser humano. Pero nosotros sabemos a día de hoy que no necesitamos ingerir productos de origen animal, con lo cual pues hacemos esa clasificación y nos quedamos con la carita sonriente en positivo con aquellos alimentos que sí podemos incluir en nuestra alimentación, 100% basada en plantas, y desechamos aquellos que no nos aportan ni salud y que sobre todo están haciendo mucho daño a los animales y al planeta. En este caso pondríamos en interrogación las infusiones, zumos y bebidas. Serían saludables siempre y cuando fueran naturales, hechas en casa, sin aditivos, sin gas, etcétera, etcétera. Y por otro lado ponemos con 3 exclamaciones en los pescados y mariscos, los huevos y productos lácteos después, y como menos, digamos así, dañino para la ecología y para los animales, pues la industria de la carne y de las aves. ¿Por qué he hecho esta diferenciación? Pues como comentaba Víctor ayer, si hay una industria que daña muchísimo a los animales, la que más es la de los huevos y la de los lácteos, porque afecta a esos animales en todas las etapas de la vida y durante muchos años. Y luego tendríamos también la de la carne, que bueno, al final lo que tenemos es el animal que ha sido asesinado para obtener esos productos. Y también los pescados y mariscos, que como vimos ayer también, pues sufren muchísimo, pues porque no pueden defenderse, no pueden comunicarse, no pueden expresar dolor y viven la mayoría de ellos encerrados o mueren de forma muy, muy cruenta. De esta manera, pues nosotros como veganos nos quedamos, en vez de con una gráfica de los grupos de alimentos tradicionales, nos quedamos con una pirámide alimenticia y nutricional que es más adaptada a nuestra filosofía de vida y que además también está ordenada de forma que sea saludable para nosotros. En este caso, la pirámide alimenticia vegana tiene como base siempre la inclusión de frutas y verduras de forma diaria. También tendríamos después, en un siguiente nivel, la inclusión de otros tipos de hidratos de carbono, pero en este caso los que vienen de fuentes como los cereales, los granos, las semillas y demás, que también entrarían en el siguiente escalón, donde entrarían también los frutos secos, etcétera, alimentos también con grasa. Tendríamos los sustitutos a los lácteos, que deberían ser fortificados en calcio, vitamina D, B12 y a veces en algún otro nutriente. Y por último, en el vértice de la pirámide, los que deberíamos incluir en menos cantidad o incluso reducirlos o eliminarlos, aquellos alimentos que son ricos en grasas saturadas, en azúcares refinados y que a lo mejor pues, podemos incluir solamente de forma esporádica. Y yo quería aquí remarcar que en ese vértice de la pirámide es importante que sepamos que como veganos a veces necesitamos complementarnos con complementos nutricionales. Y en principio los veganos y vegetarianos solamente necesitaríamos tomar la B12 de forma diaria o una vez a la semana en la cantidad adecuada, porque es el único nutriente que no podemos encontrar en el reino vegetal. Y esto lo digo entre comillas porque ya se está estudiando que hay un cierto tipo de líquen que vive en algunas charcas, en algunos ríos, que parece ser que produce también la vitamina B12 de forma biodisponible para nosotros. Me imagino que la industria estará ahí al tanto para empezar a producir esos complementos nutricionales a través o a partir de esa planta, pero de momento necesitamos incluir la B12 como suplemento de origen bacteriano y preferentemente en forma de cianocobalamina, que es como es más fácilmente biodisponible para nosotros, aunque podemos encontrarla también como metilcobalamina, etcétera, pero en un principio la cianocobalamina, que es la forma más próxima a la forma natural, es la que deberíamos incluir en nuestra alimentación. Obviamente, en casos especiales de patologías o de dificultad para asimilar nutrientes, pues podemos también complementarnos o suplementarnos con vitamina D si vivimos en zonas donde no hace sol y no podemos tomar el sol de forma habitual, de hierro si es que tenemos facilidad para desarrollar anemias, etcétera, etcétera. Pero en un principio todos esos nutrientes los podemos encontrar en los alimentos de origen vegetal, bien combinados y bien adaptados, por decirlo así. De esta manera, pues los macronutrientes y los micronutrientes, los macro ya sabéis que son hidratos, grasas y proteínas. Aquí hay que derribar un mito y es que no necesitamos incluir tantas proteínas en la dieta. En realidad es de lo que menos necesitamos en cuanto a macronutrientes. Sí es importante un buen aporte diario
de hidratos de carbono como base energética para nuestro sistema nervioso principalmente, y de grasas, porque las grasas son muy necesarias para un montón de procesos a nivel hormonal, a nivel de metabolismo, a nivel de sistema nervioso, para regular nuestra temperatura corporal, para hacer de sostén a los órganos internos y para vehiculizar las vitaminas imprescindibles que son liposolubles. Entonces, las grasas son muy necesarias, siempre de fuentes saludables, y por último serían las proteínas. Por otro lado tenemos los micronutrientes, que son las vitaminas y minerales, que también encontramos en todos los productos de origen vegetal. Además es donde más encontramos vitaminas y minerales, en los vegetales. Y también otro nutriente que es muy importante y que a veces no tenemos en cuenta es el agua, que tenemos que incluir pues, entre 1,5 litros y 2 litros al día, además de que podamos tomar frutas y verduras que son ricas en agua o tomar infusiones y otras bebidas que nos puedan ayudar. De esta manera, estos macro y micronutrientes tienen 3 funciones principales en nuestro organismo. Por un lado, la función energética, aportan calorías para que podamos hacer un gasto energético y realizar nuestras funciones. Y por otro lado, pues tienen una función plástica, que es la de crear, reparar, formar células y tejidos. Y también tienen esa función reguladora que comentaba al principio de favorecer el intercambio de sustancias, de enzimas, de procesos metabólicos, de procesos bioquímicos en nuestro organismo, creación de hormonas, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo voy a pasar también rápido, creo que más o menos todos lo sabemos. Fuentes vegetales de hidratos de carbono saludables para nosotros veganos y para la población en general. Pues principalmente aquellos que son de absorción lenta, más llamados hidratos complejos, que están en frutas y verduras. Y luego también tenemos otros hidratos que son simples, que son los que encontramos en la bollería industrial, en las harinas refinadas, etcétera, etcétera. Lo principal, incluir cereales de origen integral, cereales integrales, frutos secos, semillas, legumbres y los carbohidratos que vienen de las frutas, las verduras y las hortalizas. Importante hablar, dentro de los hidratos de carbono hay un grupo pues muy relevante que necesitamos tener todos los días también en nuestra dieta, que es la fibra. En la fibra tenemos la fibra soluble y la fibra insoluble, y la vamos a aportar pues, a través del consumo de esos cereales integrales, verduras y frutas, y también a través del consumo de legumbres, de cereales como la avena, como las manzanas y las ciruelas. Estos dos tipos de fibra, por un lado, van a favorecer el tránsito intestinal y por otro lado van a ayudar a absorber agua, formar esas heces y que puedan eliminarse de forma correcta, y también ayudan a regular los niveles de colesterol en sangre. Así que es muy importante para las personas con colesterol alto que tengan un buen consumo de fibra en su día a día. Dentro de las grasas o los lípidos nos vamos a utilizar las fuentes más saludables, que en este caso son los aceites vegetales no refinados o que sean de primera prensión en frío o de extracción en frío, pues como puede ser el aceite de oliva, que es propio de nuestra zona mediterránea, el aceite de girasol también, y otro tipo de aceites vegetales que podemos encontrar también en la propia semilla, como puede ser el aceite de lino, el aceite de la semilla de chía, el aceite de nueces, etcétera, etcétera. Otra forma de obtener grasa pues sería menos saludable a través de esas grasas refinadas, hidrogenadas, esas grasas trans, como pueden ser también vegetales, pero que han sido hiperprocesadas, en el caso, por ejemplo, de las mantecas vegetales, de las mantequillas de soja, del aceite de coco, que no sea aceite puro, sino que haya sido transformado. Entonces yo os recomiendo que busquéis en los alimentos aquellas grasas que principalmente incluyan los aceites grasos esenciales que se llaman omega, principalmente el omega 3 y el omega 6, porque del omega 6 solemos tener un exceso en nuestra alimentación, mientras que del omega 3 a veces nos quedamos un poco cortos. Entonces hay que regular omega 3, omega 6 y el omega 9, que también suele aparecer en el aceite de oliva y en otros, y es bastante fácil incluirlo en la alimentación. Otra cosa importante que quería decir aquí sobre las grasas es que los veganos necesitamos incluir los aceites omega de tipo 3 de diferentes fuentes para que tengamos ese omega 3 completo que a veces nos falta porque en las grasas vegetales no aparecen los 3 tipos de ácidos grasos esenciales. Entonces es importante que además de tomar nueces, semillas de chía, semillas de lino, aceite de girasol, aceites buenos, pues que podamos incluir algún complemento de omega 3 que venga de extracto de microalgas o de algas para tener esos omega 3 completos, ¿vale? Esto es importante remarcarlo.
Y por último, dentro de los macronutrientes, pues las proteínas. Los veganos que siempre nos dicen, te van a faltar proteínas. Bueno, ¿de dónde obtenemos los veganos las proteínas? Pues las fuentes más saludables, en el caso del reino vegetal, son las legumbres y en combinación con los cereales y con algunos frutos secos. De esta manera vamos a poder combinar los aminoácidos esenciales que están presentes en los cereales con los aminoácidos esenciales que están presentes en las legumbres. Y al hacer esta combinación es que nuestro cuerpo va a poder fabricar sus cadenas de aminoácidos completas y sus proteínas completas, ¿de acuerdo? O sea, es falso que solamente podamos obtener proteína completa a través de los productos de origen animal. Lo podemos obtener igual a través del consumo de productos vegetales. ¿Por qué? Porque lo que el cuerpo necesita para fabricar su proteína, y fijaos que la proteína no solamente es la masa muscular, la proteína son los tejidos a nivel de la piel, a nivel de tejido conjuntivo como los tendones, los ligamentos. Las proteínas también son hormonas, enzimas, neurotransmisores, todo eso son tipos de proteínas y lo que el cuerpo necesita para fabricarlas es tener todos los aminoácidos esenciales en su organismo para poder juntarlos como si fueran los ladrillos de una casa y crear su proteína. ¿De dónde obtenemos esos aminoácidos esenciales? Pues de nuevo, combinando proteínas alimentos que son legumbres, cereales, semillas, frutos secos y demás. Debajo de la presentación ahí tenéis cuáles son los aminoácidos esenciales. Hay otros no esenciales que también podemos obtener desde las plantas. Y ahora voy a hablar de los micronutrientes. Rápidamente recordaros que las vitaminas también las encontramos en el reino vegetal y tenemos dos grupos, las hidrosolubles que se disuelven en agua y las liposolubles que se vehiculizan o se transportan a través de las grasas. Y también se acumulan en nuestro tejido graso, mientras que las hidrosolubles las podemos eliminar a través de la orina cuando no las necesitamos, ¿vale? Cuando hay un exceso, se eliminan. Una regla mnemotécnica muy sencilla para acordarnos de cuáles son las vitaminas hidrosolubles y cuáles son las liposolubles es que todas las hidrosolubles son la C y todas las del grupo B o las del complejo B, mientras que las liposolubles son todas las demás letras, la A, la D, la E, la F, la K, que hay varias también ahí, pues esas son las que pertenecen al grupo de las liposolubles. Evidentemente, y lo tengo que recordar, dentro de las hidrosolubles la B12 es súper importante y la tenemos siempre que complementar porque no está en el reino vegetal, ¿de acuerdo? Dentro del otro grupo de los micronutrientes, que son los minerales, tenemos también dos grupos. Aquellos minerales que necesitamos en más cantidad para hacer nuestras funciones fisiológicas, que son en este caso sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio, cloro y azufre, y otro tipo de minerales que se denominan oligoelementos. ¿Por qué? Son minerales que necesitamos en una cantidad ínfima, pero que la necesitamos sí o sí. Es decir, en el momento que estamos por debajo de los niveles mínimos que necesitamos, pues es cuando aparecen síntomas o patologías graves. Entonces, esos oligoelementos que nosotros necesitamos incluir a través de los alimentos son pues el hierro, el flúor, el yodo, el cobalto, el cobre, el zinc, el silicio y otros que son imprescindibles pues, para funciones tan importantes como las del sistema nervioso o el cuidado de nuestras mucosas, la función muscular, etcétera, etcétera. Y por último, el macronutriente tan importante que es el agua. No me voy a extender mucho aquí, pero recordaros que es una molécula necesaria para la vida de todos los seres que estamos en la Tierra y que además en el ser humano forma parte de nuestra composición corporal entre un 70 y un 80%, que tiene unas cualidades organolépticas que no tiene sabor, en principio no debe oler a nada ni tiene color de nada y que no aporta ningún tipo de macronutriente, con lo cual el agua no tiene calorías y tampoco tiene vitaminas, pero sí tiene minerales. Así que es importante para tener una buena mineralización tomar un agua de calidad. Bueno, ¿de dónde vienen nuestros alimentos? Esto es muy importante porque aquí podemos hacer una comparativa entre una alimentación saludable y una alimentación que puede ser tóxica para nosotros. Dime, Víctor, por favor, ábrete tu micro y dime si vais bien, si voy muy rápida, si voy muy lenta, si se me está entendiendo lo que estoy diciendo. Dame un poco de feedback. Sí. Vas muy bien, son menos cuarto. Ok, vale. Estamos con el chat ahí que está echando fuego, pero echando todo... fuego. Vale, sí, pues ahora comentamos. La gente hace varias preguntas, pero todas están siendo correctamente resueltas, ¿vale? Venga. Genial, muy bien, pues seguimos entonces, que no me quiero retrasar mucho.
Bien, pues entonces tenemos alimentos que podemos obtener de forma natural, que nos lo da la madre tierra, y también tenemos alimentos que el ser humano los procesa, los fabrica de forma artificial. O bien son productos naturales que los hemos transformado o manipulado para poder conservarlos más tiempo o para que ofrezcan una serie distinta de cualidades. Y también tenemos lo que se llamarían los alimentos artificiales, que son totalmente creados en laboratorio mediante síntesis química y que se utilizan normalmente para sustituir a un alimento natural o bien para cubrir una necesidad nutricional o gastronómica. Aquí quería hablar, y no me voy a extender, simplemente lo voy a mencionar, el que quiera más información se lo pasaré por privado, y es que todo lo que tenemos hoy día a nivel de cultivos, lo que es la agricultura que nosotros conocemos como convencional, o agroquímica, pues dio un boom a partir de los años 60, porque hubo una gran demanda de alimentos para la población y entonces empezaron a usar una serie de técnicas en las que ya se utilizaba no solamente el uso de los pesticidas, de los plaguicidas, de los herbicidas, sino que también empezaron a experimentar con el tema genético, ¿no? Para obtener pues, razas o especies vegetales que nos dieran una serie de características y de beneficios en rápido tiempo y a corto plazo y que pudiera abastecer a toda esa demanda de alimentos que estaba habiendo con ese crecimiento a nivel poblacional, ¿no? Entonces eso es lo que se denomina como revolución verde. Es muy interesante que leáis sobre esto y os pasaré un libro y otras fuentes en las que podéis investigar. Pero lo que nos dice al final, el resumen, es que a día de hoy nuestros alimentos vegetales pues se producen de forma rápida, de forma fácil, en gran cantidad, en toda época. Ya no nos, digamos, ya no nos esperamos a que la naturaleza nos lo ofrezca a través de sus ciclos naturales en temporada, sino que hoy día puedes tener tomates, puedes tener fresas en cualquier época del año, pues gracias a los invernaderos y demás, y también gracias a la experimentación y a la genética, ¿no? que se utiliza. Esto que produce principalmente pues, en la tierra pues, una sobreexplotación de recursos, no se deja que la tierra recupere la cantidad de vitaminas y minerales que el suelo requiere para poder nutrir a esos vegetales de los cuales nosotros luego nos vamos a alimentar. Hay una poca oxigenación de los suelos y estos suelos pues, se empobrecen y se traduce en unos alimentos pues, que han gastado muchos recursos, que suelen salir caros, que tienen poca calidad nutricional y a que a veces pues, no tienen ni sabor y que nos aportan pues, pocas vitaminas y pocos minerales. Estamos hablando de la agricultura tradicional. Otra cosa es que nos vayamos a la agricultura ecológica o biodinámica, ¿de acuerdo? Fijaos que se calcula que un ser humano puede entrar en contacto a lo largo de su vida con más de 60.000 productos químicos sintéticos y solo en la comida de esos 60.000 ya tenemos 10.000. O sea que esto es algo para tener en cuenta y a la hora de hacer nuestro carro de la compra, ver de dónde obtenemos también nuestras fuentes vegetales, ¿vale? Porque todo este consumo de plaguicidas, de pesticidas, pues se relaciona a nivel de investigación con enfermedades tan importantes como puede ser el Parkinson, el Alzheimer y otro tipo de enfermedades del primer mundo a nivel inflamatorio, a nivel digestivo e incluso diversos tipos de cáncer. Luego, cuando hablamos de ganadería, de la obtención de los productos de origen animal, pues fijaos que también se hacen granjas masificadas, se utilizan grandes hectáreas con todo lo que eso supone para el terreno, de lo que ya habló Víctor ayer. Ese impacto ecológico y medioambiental es terrible. Hay una contaminación brutal con esa emisión de gases metano, de efecto invernadero, no solamente por las heces de los animales, sino también por los desechos de la propia industria ganadera. Y esta cría de animales de forma intensiva y extensiva incluye entre sus prácticas no solamente el maltrato y la muerte de los propios animales, sino que durante su desarrollo pues, se les da unos alimentos muy pobres en nutrientes. Lo que en un principio ellos lo que quieren es que el animal engorde rápido para tener más carne con la cual abastecer al consumidor. Se les aplican hormonas de crecimiento también para favorecer la fertilidad. Se separan las madres de las crías con todo lo que eso genera a nivel de estrés para estos animales y también se utilizan productos químicos en los propios alimentos obtenidos de los animales. Fijaos que es un cadáver en cuanto el ser vivo se muere, y ya no es un ser vivo, obviamente, ese cadáver se empieza a pudrir. Entonces lo que hace la industria es conservar el alimento de diversas maneras y una de ellas es
inyectándole productos químicos, aplicándole polvos que van a mantener esa carne y que no se deteriore, que no huela mal, que no se ponga de color verde. Entonces, todos esos químicos que se le añaden a los productos de origen animal, pues también son dañinos para el ser humano. Entonces, esto es algo que habría también que empezar a contar a la gente que es consumidora de productos de origen animal. Fijaos que la industria pues llega a unos extremos increíbles en cuanto a la hora de producir la mayor cantidad de alimento posible, y en este caso pues se dan casos de animales que se han creado en laboratorio o a los que se ha modificado genéticamente, como puede ser la vaca de la raza Belgian Blue, que es una raza que se ha creado en Bélgica, y es una vaca pues a la que se le denomina también como aquella vaca o ternera de doble musculatura, con el fin de obtener la máxima cantidad de carne. Esto, aparte de ser una aberración, es que el propio animal sufre muchísimo, porque esa masa muscular lo que hace es que si su sistema óseo no se ha desarrollado al mismo tiempo, pues le produce unos dolores tremendos a nivel articular, de columna vertebral, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también en el pescado, pues razas como por ejemplo la trucha arcoiris también se modificó genéticamente para que tuviera más cantidad de carne, más masa muscular y también más masa grasa, ¿no? Y poder abastecer y poder también ganar más dinero con los kilos que pesa ese animal a la hora de venderlo en el mercado. Esto se traduce y se resume en que tenemos en los animales maltrato, violencia y muerte, es decir, asesinato. Hay una explotación brutal, hay una degradación en las especies. Esto en los propios animales, durante su triste existencia en las granjas y en los mataderos, pues no tienen ningún tipo de salud. La salud es poca o ninguna, y además sufren muchísimo estrés emocional. Tú piensas cómo te sentirías si estuvieras viendo cómo matan a tus congéneres delante de ti y sabiendo que tú eres el siguiente. Pues este estrés, que también lo podemos sufrir los humanos, cuando tú estás sometido durante mucho tiempo a altos niveles de estrés, nuestro organismo genera hormonas, secreta hormonas como pueden ser, por ejemplo, el cortisol y otras, y también la adrenalina. Y estos restos de hormonas se quedan en el tejido muscular y en el tejido graso de ese animal. Con lo cual, las personas que consumen carne o que consumen animales están ingiriendo también ese estrés, ese sufrimiento y esas hormonas que, entre otras cosas, tienen como resultado problemas a nivel sanguíneo, problemas a nivel del sistema inmunitario, porque pueden producir muerte celular de los leucocitos o de los glóbulos blancos, y también pues, es una cosa a tener en cuenta. Os voy a pasar un vídeo, lo voy a saltar porque ya lo vimos ayer con Víctor, y ahora paso a hablaros también de que los alimentos procesados pues, tienen muchos químicos y aditivos, y esto es importante remarcarlo porque el hecho de ser vegano no quiere decir necesariamente que tengas una alimentación saludable. Pues basar tu alimentación en productos procesados de origen vegetal, en donde en principio no hay crueldad contra los animales, pero que están llenos de esas sustancias químicas y tóxicas que lo que van a hacer es que también te puedas enfermar. Entonces yo desde aquí quiero lanzar un mensaje, y es que aunque está bien que de vez en cuando comamos pizza, hamburguesa, tofu, salchichas y demás procesados vegetales, está bien que lo hagamos de vez en cuando y además está rico, pero que tengamos en cuenta que la base principal de nuestra alimentación 100% vegetal debería ser de productos naturales, de productos que nos da la tierra de forma natural, ¿ok? Bueno, todo ese cóctel de químicos pues va directo a nuestros órganos y nuestras glándulas, así que esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Podemos encontrar productos o sustancias perjudiciales en los cereales, en los tubérculos, en las legumbres, en las frutas, también producto del preparado, del cocinado de los alimentos. Esto, si os interesa saber, os pasaré más información, porque dependiendo de cómo preparemos nuestros alimentos, estaremos basando nuestra dieta en alimentos vivos o en alimentos muertos. Alimentos vivos son aquellos que están bueno, pues llenos de energía, llenos de vitalidad, en donde los nutrientes como vitaminas y minerales están en su punto óptimo para nuestra absorción y para nuestra utilización. Mientras que los alimentos muertos son aquellos que los hemos hiperprocesado o que los hemos cocinado de manera que esos nutrientes que necesitamos pues se han ido perdiendo, diluyendo, y al final pues no nos están aportando nutrición, ¿de acuerdo? Digamos que serían alimentos ricos en calorías, pero vacíos a nivel de carga nutricional. Y esto pasa cuando cocinamos a diferentes temperaturas, ¿de acuerdo? Esto también os lo comentaré en otro momento. Es importante también los utensilios que utilizamos a la hora de cocinar.
¿Qué impacto tiene esta forma de alimentación en la salud humana? Y vamos a hablar de la alimentación 100% vegetal. Bueno, pues cada vez son más médicos, especialistas, profesionales de la salud, nutricionistas, asociaciones médicas, universidades, grupos científicos que dicen y divulgan que los beneficios de una alimentación 100% basada en plantas pues son muchos y además en todas las etapas de la vida. Por otro lado, hay cada vez más estudios que presentan la incidencia en la salud, tanto a nivel de enfermedad como a nivel de muerte, de ciertos productos de origen animal y también algunos vegetales hiperprocesados, ¿de acuerdo? Acordaos de aquel estudio de la OMS hace unos años donde se hablaba de las carnes, los embutidos y los productos cárnicos que tienen esa gran incidencia en el desarrollo de tumores, por ejemplo, a nivel de colon, o, por ejemplo, los lácteos a nivel de desarrollo de cáncer de mama, de ovario, de útero, también incluso de próstata. En la postura de la Asociación Americana de Dietética, dice que las dietas vegetarianas bien planificadas y bien programadas pueden ser saludables y nutricionalmente adecuadas para no solamente la prevención de enfermedades, sino también para el tratamiento de algunas enfermedades y su reversión. Las dietas vegetarianas bien planificadas sirven para cualquier persona en cualquier etapa de la vida. Estamos hablando de embarazadas, bebés, niños, adolescentes, adultos, ancianos, personas deportistas y personas en situaciones especiales, ¿de acuerdo? Siempre bien, como decía, planificadas por un profesional. Y muchas revisiones basadas en la evidencia muestran que estas dietas vegetarianas pues también son adecuadas, como decía, en el embarazo y positivas tanto para la vida de la madre como para la vida del bebé. Aquí os dejo también algunos datos de evidencia científica que podéis buscar a través de Google y de bases de datos de estudios que si queréis también os compartiré. Y las consecuencias que tiene en la salud humana de una alimentación, por otro lado, tóxica, pues tenemos principalmente síntomas y enfermedades del primer mundo, de nuestro sistema también capitalista y globalizador, como pueden ser la obesidad, el exceso de colesterol, la diabetes, problemas cardiovasculares, osteoporosis, problemas neurológicos como Alzheimer, alergias, asma, todo tipo de problemas a nivel digestivo y los diferentes tipos de cáncer que hemos comentado, como el de colon, estómago, hígado, vejiga, mama, útero, etcétera, etcétera. Pero también otro tipo de síntomas como puede ser a nivel de enfermedades mentales o psicológicas, como puede ser la depresión o la ansiedad. Aquí os he puesto una foto del niño más obeso del mundo hace unos años. A día de hoy creo que con ejercicio y una dieta bien planificada pues perdió muchos kilos y se encuentra en un estado más saludable, pero si no recuerdo mal en esta foto tenía, creo que eran 7 u 8 años y pesaba más de 100 kilos y era una verdadera aberración el que permitan a un niño tener este estilo de vida y no cuidarle, no hacerse cargo de él. ¿Problemas que podemos encontrar con ese estilo de vida tóxico consumiendo animales? Pues fijaos la diferencia entre un hígado normal y un hígado graso o un hígado hipertrofiado por un exceso de grasas animales o por un exceso de productos hiperprocesados llenos de toxicidad. O un hueso normal y un hueso afectado por una osteoporosis que muchas veces se da por el consumo excesivo de lácteos. Siempre nos han dicho, ¿hay que tomar lácteos por el calcio? No. La leche lo que hace es secuestrar el propio calcio de tu organismo y que lo pierdas. Lo que necesitamos es aportar alimentos ricos en calcio de origen vegetal y ricos en vitamina D que ayuden, además de tomar el sol, que ayuden a fijar ese calcio y ese fósforo y ese magnesio en nuestros huesos. Problemas a nivel digestivo, estreñimiento, diarrea, cáncer de colon, diverticulitis, etcétera. Problemas a nivel circulatorio, placas de ateroma, infarto de miocardio, todo este tipo de problemas que también se dan en la alimentación omnívora tan tóxica a día de hoy en el primer mundo. ¿Qué impacto tiene la alimentación en otros seres humanos? Porque estamos hablando de salud, pero ¿y las demás vidas de otras personas? Porque sabemos que hay personas no veganas que nos dicen, bueno, es que te preocupas mucho por los animales y te tendrías que preocupar más por las personas. Pues sí, precisamente la alimentación vegana también se preocupa por cuidar a las personas. ¿Por qué? Porque, como comentábamos ayer también, los países ricos le quitan los cultivos principales a los países en vías de desarrollo, que es su base de alimentación, los cereales, ciertas semillas,
ciertos tubérculos, ciertos vegetales, pues nosotros se los quitamos para producir pienso, para alimentar animales que luego matamos y nos comemos. Entonces, sí, nos preocupamos por los seres humanos también que están lejos de nosotros, porque fijaos, unos 1.000 millones de personas sufren de hambre en el mundo entero y cada segundo, y esto es muy fuerte, cada segundo muere de hambre en el planeta Tierra alrededor de una persona, perdón, cada segundo muere una persona y esto supone unos 30 millones de personas al año. Y de esos 30 millones de personas que mueren cada año en el planeta Tierra, cada día entre 6.000 y 43.000 niños, que se dice pronto pero es muy grave, entre 6.000 y 43.000 niños, muchos de ellos menores de 5 años, mueren de inanición porque les estamos quitando su medio de alimentarse. Y esto se podría solventar muy fácilmente si todos hiciéramos esa transición a un estilo de vida vegano, antiespecista y que nuestra alimentación estuviera basada 100% en plantas. ¿Estáis de acuerdo con esto o me estoy volviendo loca? Ponedlo por el chat. Luego es importante también que de esos cereales que se cultivan, muchos se cultivan no para alimentar a los humanos, como puede ser la soja o el trigo, sino para alimentar, para hacer pienso para los animales. Entonces, el problema no es que no haya alimento para todos, sí que lo hay. Lo que pasa es que se está destinando a un lugar que no es el adecuado. ¿Cualquier persona se puede beneficiar de una dieta saludable y consciente de origen vegetal? Pues la respuesta es sí, sin dudas, porque esto lo avalan todas las organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, como todos los científicos médicos que estudian y que muchos de ellos son veganos y que promueven y revelan esos datos a nivel científico y lo recomiendan. No sé si me veis, me dice por aquí que mi conexión a internet es inestable. Dame una señal, Víctor, dime algo. ¿Me seguís escuchando y viendo bien? Vas bien y se te oye muy bien, pero son las 6 en punto, lo digo por informarte. Vale, como íbamos un poquito retrasados, me permito hablar hasta las I5 o hasta las I8, ¿vale? Vale, pues seguimos. Entonces, fijaos, ¿qué beneficios tiene una dieta basada en plantas, una dieta 100% vegetal o vegana? Puede mejorar el peso corporal y los porcentajes de distribución en nuestro organismo entre la masa muscular y la masa grasa. Ayuda a regular los niveles de colesterol HDL y LDL, es decir, el colesterol más saludable y el menos saludable, aunque los dos son necesarios, tenedlo en cuenta. Y de esta manera prevenir problemas como, por ejemplo, la hipercolesterolemia y otras enfermedades de tipo cardíaco. Es una dieta o una alimentación que es muy rica en antioxidantes porque estamos incluyendo cereales, semillas, legumbres, frutos secos, frutas y verduras que son ricos en productos químicos que se llaman fitoquímicos o fitonutrientes que solo están presentes en los vegetales y esos productos esas sustancias fitoquímicas tienen una función antioxidante, es decir, le dan las cualidades a las plantas para protegerse del medio y de las influencias del exterior y cuando nosotros los consumimos también nos ayudan a mejorar nuestra salud y a prevenir problemas como por ejemplo la oxidación celular o el envejecimiento. Luego esos antioxidantes los vamos a incluir y van a mejorar nuestras funciones celulares, vamos a prevenir la formación de radicales libres, problemas en el sistema respiratorio, hepático, etc. Y una cosa muy importante y es que una alimentación vegana, como es rica en vegetales y muchos de ellos se pueden consumir crudos, vamos a estar haciendo también una parte dentro de nuestra dieta que es cruda, es decir, que vamos a conservar los nutrientes que necesitamos en nuestros alimentos en el momento que los ingerimos. Yo os recomiendo aquí, a través de esta diapositiva, los 12 magníficos que recomienda el doctor Greger, que es un gran divulgador y científico vegano. Muchos seguro lo conocéis por algún documental como el de What the Health y otros. El doctor Michael Greger, en su libro Comer para no morir, recomienda en un capítulo 12 alimentos que son extraordinarios, que se podrían considerar superalimentos en una dieta vegana para mantenernos en salud. Y son las legumbres, los frutos silvestres o bayas, cualquier otro tipo de fruta, las verduras crucíferas, como por ejemplo el brócoli, la col, las coles de Bruselas, la cale, verduras de hoja verde, espinacas, acelgas, otras verduras, las semillas de lino y sus aceites derivados, los frutos secos y las semillas y sus aceites de primera presión en frío, las hierbas aromáticas y las especias, que también nos van a aportar cualidades propias de la fitoterapia, los cereales integrales,
Las bebidas, principalmente agua, infusiones y demás, y ejercicio físico. También lo incluimos como uno de los magníficos para mantenernos en salud. Siempre un equilibrio entre alimentación y actividad física para regular nuestro metabolismo. ¿Es más caro ser vegetariano o vegano? Pues aquí tenemos que derribar otro mito, porque ya hay estudios que explican que haciendo una dieta vegana, en comparación con una dieta omnívora, equilibrada y barata, podríamos ahorrar hasta 700 euros al año. Esto lo dice el estudio publicado en la revista Journal of Hunger and Environmental Nutrition, es decir, la publicación o el periódico que habla sobre hambre y nutrición medioambiental. Y esto lo llevaron a cabo unos investigadores de una universidad en Rhode Island, y lo que dice precisamente es eso, en que podemos tener una dieta vegana, no solamente saludable, no solamente variada y rica y además apetecible, a través del consumo de productos naturales que todos podemos encontrar de forma tradicional en el mercado. Productos frescos, productos no procesados y que nos van a hacer ahorrar hasta 700 euros al año si los comparamos con el hacer una dieta variada en la que pueden incluir no solamente productos animales, sino también productos hiperprocesados, ¿de acuerdo? Así que ahí derribamos otra objeción a la hora de hacerse una persona vegana o antiespecista también en la alimentación. ¿Qué alimentos entonces vamos a comer los veganos? Pues todos estos. Os pasaremos las diapositivas. Esta diapositiva también la tiene Víctor. De hecho, yo me la copié de él, gracias Víctor. Y sí que la modifiqué un poquito algunas cosas, pero bueno, podemos comer fruta de todo tipo, entera, macerada, secada, deshidratada, podemos comer verduras en diferentes maneras, encurtidos, plantas de hoja, arroces de todo tipo, pastas de todo tipo, legumbres, frutos secos, tubérculos, hongos, cereales, galletas, bizcochos, leches vegetales, chocolates, quesos. Todos los alimentos que de forma habitual podríamos comer si fuéramos omnívoros, tenemos la opción vegetal y tenemos la opción también procesada vegetal, ¿de acuerdo? Y los podemos preparar de 1000 maneras diferentes, variando, condimentando, preparándolo con diferentes técnicas de cocinado para hacer una dieta equilibrada, saludable, libre de sufrimiento animal y muy variada y que sea apetecible gastronómicamente para nosotros y para las personas con las que nos relacionamos. Podemos hacer germinados, podemos utilizar las especias y las hierbas y preparar todo tipo de platos tradicionales, pero en versión vegetariana o en versión vegana. Desde los gazpachos, los estofados, los guisos, comida rápida, comida internacional de cualquier sitio, dulces y repostería, todo lo que os podáis imaginar lo podemos hacer también vegano, lo podemos veganizar y disfrutar con la comida, porque además yo creo que la gastronomía es algo que nos da también vidilla, el que nos guste comer y disfrutemos comiendo, esto es importante, también a nivel emocional y a nivel de estado de ánimo. Entonces podemos comer rico, podemos comer sano y variado, sin colesterol, sin tóxicos, sin sufrimiento animal, sin matar ni explotar a nadie y sin hacer que haya gente en otras partes del mundo que esté pasando hambre. Tenemos miles y miles de recetas online gratuitas. Yo aquí os dejo fotos de capturas de mi perfil de Instagram, de algunas recetas que yo he hecho. Si las queréis investigar, pues podéis verlos en el perfil, os las puedo pasar también por correo. Y a lo que voy. Podemos hacer ese cambio en nosotros, podemos ayudar a otros a hacerlo, podemos transitar hacia un estilo de vida mucho más ético, más sostenible y más saludable a través de una alimentación vegana, consciente y natural. Así que es fácil y nosotros desde aquí te ofrecemos toda la ayuda que necesites para que lo consigas, para que lo lleves a cabo de forma equilibrada y de manera que te sea también pues, muy apetecible. Y con esto y un bizcocho, me despido, bizcocho vegano. Me despido y dejo paso ahora al siguiente ponente que enseguida le voy a presentar. Cualquier duda que queréis preguntar por el chat y por el grupo de Telegram. Nos vemos ahora en un minuto. Gracias a todos. Te lo dejo ahí por si lo necesitas. Muy bien, muy bien. Vamos a abrir los micros y vamos a dar un aplauso fuerte. Buenísima Sara. Enhorabuena, Sara. Gracias. Estupendo, Sara. Muy bien. Datos de conferencia. Gracias. Gracias a todos.
Bueno, solo quería comentaros que se me había pasado mientras que hablaba, que importante las necesidades nutricionales por grupos de población es algo que lo podemos encontrar en cualquier libro de dietética o nutrición, pero si queréis datos más actuales sobre la población vegana, os los puedo pasar por privado, os puedo dar referencias. Y también que si queréis algún archivo que tengo hecho de cómo tener una despensa y una nevera saludable con los alimentos básicos que necesitamos para el día a día, para cocinar, cosas de forma natural. Y cómo hacer una planificación de menú saludable, también yo lo enseño en mis cursos, pero también si lo necesitáis o os apetece tenerlo, también os lo puedo pasar. Vale, pues 2 minutos si queréis hacer alguna pregunta. Víctor, porfi, hazme otra vez moderadora y así yo puedo también ayudar y presentar al siguiente ponente, a la siguiente ponente en este caso. Pásamelo, seitan, tahini y tofu son procesados. Voy a intentar lo de hacerte moderadora, dame un segundo. Vale. Bueno, mientras yo voy contestando por aquí, a ver si puedo ver alguna pregunta anterior. Vamos a ver. Hola, estos días de confinamiento estamos tomando vitamina D. ¿Cuáles son las cantidades recomendables? Mira, yo sé un poco de muchas cosas, de alimentación y nutrición también vegana, pero una cosa que no hago es memorizar números. Es algo que se me da muy mal. Entonces siempre tengo libros de referencia o manuales de referencia. Yo te recomiendo que consultes en algún libro manual o por internet lo puedes buscar en Google. Pero en principio yo no me basaría tanto en cantidades diarias, sino que con que hagas por tomar el sol. Yo sé que ahora es difícil con el confinamiento, pero si tienes un balcón o una terraza y vives en una zona en la que al menos tengas unas horas al día de sol, lo ideal sería todos los días tomar entre 10 y 15 minutos de sol y además sin protección. Otra cosa es que estemos en verano y vayas a la playa, donde ahí sí hay que protegerse para no tener problemas de piel, pero para que la piel de forma natural haga esos procesos bioquímicos y segregue lo que sería la provitamina D o el precursor de la vitamina D, para que luego esa vitamina D se cree en tu organismo y vaya a los huesos, eso lo consigues tomando el sol mínimo 10-15 minutos al día sin protección, porque si pones protección solar, creas una barrera en la piel que hace que la radiación ultravioleta, que es la que produce la secreción de la vitamina D, no se haga. Y a nivel de complementación, pues si podéis tomar alimentos que están enriquecidos, como las leches vegetales o algún otro alimento que esté enriquecido en vitamina D, también lo puedes obtener. Es importante saber que tenemos vitamina D2 y D3. Normalmente una es de origen animal y otra es de origen vegetal. Mirad siempre que sea de origen vegetal. Y las vitaminas de origen vegetal, como podría ser una de ellas la D3 de origen vegetal, se pueden encontrar normalmente en algunos hongos y en algunas microalgas, y eso lo puedes ver también en los complementos nutricionales aptos para veganos, ¿de acuerdo? Ahí también en la etiqueta del propio complemento te diría la cantidad que tenías que tomar al día, una cápsula, 2, ya depende un poco de la dosificación y de cómo esté realizado ese complemento. No sé si con esto te ha ayudado. Si eres moreno, el tiempo de exposición necesario es de 50 minutos. No necesariamente, no tiene que ver tanto con tu fototipo. De esto, si queréis información, yo tengo una charla sobre la protección de la piel y la salud de la piel. No tiene tanto que ver con el fototipo, sino con la capacidad de tu cuerpo de segregar esa provitamina D. Pero lo principal es que estés expuesto a la radiación ultravioleta que la hace posible. Si no estás expuesto sin protección, no vas a poder hacer esa reacción química que necesitas. En el súper no... esto está contestando Víctor. El aguacate tiene vitamina E. Bueno, hay algunos alimentos vegetales que tienen vitamina D, como por ejemplo los frutos secos y algunas semillas y algunos aceites vegetales. Y luego también, pero sobre todo tienen vitamina E, que también es un gran antioxidante para evitar que se enrancien, ¿de acuerdo?
El yodo se aporta con sal yodada, sí. Sal marina o sal yodada. También a través del consumo de algas. Lo que pasa que aquí hay que tener cuidado porque las algas, cuando tú las consumes y no sabes muy bien la cantidad, ese consumo de yodo puede afectar al funcionamiento de tu glándula tiroides. Dependiendo de la persona, si tiene algún problema con la absorción del yodo, con el metabolismo del yodo, su glándula tiroides se puede ver afectada y esto también da problemas en cuanto a síntomas. Si es una persona con hipertiroidismo o hipotiroidismo, pues hay que consultarlo primero con su médico, con su especialista en sistema endocrino y que le recomiende qué cantidad y de qué manera consumir esas algas. ¿Alguna pregunta más por aquí? Y ya doy paso a la siguiente conferenciante. Sí, la vitamina B12, dependiendo de la cantidad que tenga cada cápsula, cada comprimido, o si es en formato líquido, de gotas, yo recomiendo tomarla, si no a diario, la cantidad que necesites a diario, la puedes tomar una vez a la semana, ¿vale? O en 3 veces a la semana, porque también es más fácil, creo, los estudios dicen que si la tomas en varias veces a la semana en vez de una vez, es más fácil también su asimilación y su utilización. Recordad que la B12 es una vitamina hidrosoluble, entonces si tú te la tomas de golpe y utilizas la que el cuerpo necesita y el resto no la utiliza, la va a eliminar a través de la orina. Entonces casi creo que por no desperdiciarla sería mejor tomarla en 2 o 3 veces a lo largo de la semana para ir dándole al cuerpo lo que necesita. También es cierto que la B12 podemos tener reservas durante un tiempo, pero lo ideal es no esperar a ese momento para consumirla, sino que tomarla siempre como complemento. Sobre todo si somos vegetarianos o veganos, aunque también los omnívoros deberían complementarse con B12. Las acelgas y las espinacas no me gustan. ¿Esto puede ser un problema en mi salud siendo vegana? No. ¿Hay algún alimento que sea tan valioso como estas dos? Bueno, a ver, lo principal aquí es que las espinacas y las acelgas, por ejemplo, pues son muy ricas en omega 3, son muy ricas en fibra, son muy ricas en ácido fólico, que es la vitamina B9, que para la salud hormonal de la mujer es muy importante también. Pero obviamente, si no te gusta, yo te ofrezco dos alternativas. Una, que aprendas a cocinarlas de forma diferente, incluso que pruebes a comerlas en crudo, en batidos o en licuados, porque también así frescas vas a obtener el mayor de los nutrientes. Y es importante también saber que en crudo no hay que excederse con el consumo, porque estas hojas también tienen lo que se llaman antinutrientes y dificultan, por ejemplo, la absorción del calcio, a veces la absorción del hierro, porque interfieren. Entonces, cuidado con esto. Podéis leer un poquito más sobre esto, hay mucha información, pero porque no te gusten, si las quieres eliminar de tu alimentación no pasa nada, puedes buscar otros alimentos que sean ricos en ácido fólico y que sean ricos en fibra y que sean ricos en antioxidantes. O sea que no es un problema para que seas vegana el no comer espinacas y acelgas. No te van a quitar el carnet de vegana porque no te gusten las acelgas. Sobre el omega 3 de las algas, ¿hay alguna marca? Ahí se me ha ido la pregunta. A ver, podéis buscar en algunas tiendas, tienen algas deshidratadas y las podéis mirar la etiqueta nutricional, ver la composición y las podéis consumir, y si tienen omega 3, tienen una cierta cantidad de omega 3. Sobre todo las microalgas, ¿vale? Las microalgas tienen el omega 3 completo, que se llama, tanto el DHA como no me acuerdo ahora el nombre, luego os lo paso por él. Tienen los 3 tipos de omega 3, los 3 ácidos grasos esenciales que forman el omega 3 completo. Algunas microalgas, por ejemplo, también la espirulina, creo que es rica en omega 3 y otras.